Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el apartheid. ¿Qué es el apartheid? Bueno, primero debemos decir que como apartheid se denomina al sistema de segregación racial que existió en Sudáfrica hasta 1994, que consistía en la exclusión de la mayor parte de la población por parte de una minoría blanca. También debemos mencionar que pese a que ya en Sudáfrica había elevados niveles de segregación hacia la población negra a causa de su historia colonial, no fue sino hasta 1948 cuando entraría oficialmente en la legislación que el apartheid se instauraría como tal. También mencionar que la palabra apartheid como tal proviene de Afrikaans, lengua germánica derivada de neerlandés, hablada principalmente en Sudáfrica y Namibia, y el significado de este término o palabra es separación. Ya sabiendo el significado de este término es que de allí que el apartheid consistiera en la separación de los diferentes grupos raciales, así como por ejemplo, dependiendo del color de piel, se designaban lugares distintos para vivir, estudiar o recrearse. Pero continuemos hablando un poco más sobre este apartheid porque hay mucho más por saber. Porque otro dato que debemos decir que, además, las personas eran clasificadas según su raza, apariencia, ascendencia o aceptación social, en función de lo cual gozaban o no de ciertas ventajas. Otro dato no menor es que asimismo la población negra o de otro origen étnico, como los indios, carecían de ciertos derechos sociales, como por ejemplo la posibilidad de un derecho primordial como el de votar. Otra información no menor que debemos mencionar es que los blancos, que suponían una minoría del 21% dentro del país, detentaban el poder político y como así el económico y protegían mediante este sistema sus privilegios. Y por último, mencionar que el supuesto objetivo del apartheid era lograr, gracias a la separación de los distintos grupos raciales, el progreso. Pero continuemos hablando un poco más sobre este apartheid, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, entre las consecuencias, mencionar que se generó una sociedad altamente desigual en la que los blancos tenían todos los privilegios y las personas de color, especialmente los negros, eran totalmente relegados. Otra consecuencia es que las escuelas, los hospitales y servicios en general de la población negra eran totalmente precarios y de inferior calidad. También eran menos numerosos y estaban peor equipados, por lo que se producían situaciones de saturación y hacinamiento. También mencionar que las dificultades para acceder a la educación provocaron que la cantidad de profesionales negros fueran cada vez menos. Como consecuencia, la población negra carecía de asistencia sanitaria, de docentes, abogados, entre otros. Y la última consecuencia a mencionar tiene que ver con la creación de estos bantustanes, que son territorios que el gobierno obligaba a estar a las personas de color. Esto causó el desplazamiento de millones de personas de color para reinstalarse en lugares aprobados por el gobierno. Pero continuemos porque estas no son las únicas consecuencias que debemos mencionar. Otra de las consecuencias es que esto rompió lazos familiares, empobreció la calidad de vida de los grupos de color y limitó el acceso a servicios básicos como el agua y así también la electricidad. Todas estas medidas del gobierno trajo un rechazo de la comunidad internacional que provocó el paulatino aislamiento de Sudáfrica, que en 1961 fue expulsada de la Commonwealth. Otra consecuencia tras estos comportamientos raciales del gobierno sudafricano es que algunos países como Canadá prohibieron a sus empresas realizar transacciones comerciales en Sudáfrica. Esta fue la causa de prolongadas crisis económicas y en 1970 el Comité Olímpico Internacional prohibió a Sudáfrica participar de las Olimpiadas. Y por último, mencionar que miles de personas sufrieron la cárcel, torturas y hasta fueron asesinadas por reclamar el respeto de sus derechos.
Y para finalizar hablaremos sobre la abolición del apartheid. Bueno, primero debemos decir que desde sus comienzos el apartheid fue mal visto por la comunidad internacional, que presionó a través de la Organización de las Naciones Unidas para que esta situación cesara. Este organismo instó a sus miembros a aplicar sanciones económicas. También mencionar que en el año 1955 más de 2.000 personas firmaron las Cartas de Libertad, en la que se proclamaba una Sudáfrica no racista y se reclamaba igualdad con el grupo blanco. También mencionar que en el año 1979 llegó al poder Peter William Botha, quien comprendió que ante la lucha del pueblo sudafricano y la presión internacional, el apartheid sería muy difícil de sostener. Otro punto que no debemos dejar de mencionar es que los cambios se profundizaron a partir del año 1990, con la llegada a la presidencia de William de Klerk, quien derogó las leyes segregacionistas y liberó de la cárcel a Nelson Mandela, que fue un activista que luchó de forma pacífica para la liberación nacional. Y por último decir que en el año 1994 se realizaron por primera vez elecciones multirraciales que llevaron a Mandela a la presidencia y lo transformaron en el primer presidente negro de Sudáfrica. Bueno, eso es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!